Muy buenas noches con todos y bienvenidos a este importante evento virtual que nos reúne por esta noche, llamado Tras la recuperación del Centro Histórico de Lima, la importancia que tiene la recuperación del Centro Histórico. Mi nombre es Jaro Adriancén y los voy a acompañar como moderador durante estas horas. Para empezar, quiero dar unas pequeñas líneas para que puedan adentrarse en lo que es el Centro Histórico. Al Centro Histórico tenemos que entenderlo como una parte de la urbe, como una parte de Lima,
que no solo abarca plazuelas, esculturas, monumentos o espacios, ambientes urbanos monumentales de gran importancia y valor patrimonial para nuestro país y para el mundo, sino que también es hogar de una serie de tradiciones inmateriales muy presentes y que se conservan de generación en generación, entre los balcones, bajo los faroles, en las bancas de las plazas. Bajo esas ideas quiero presentarles este coloquio esta noche, en el que especialistas en el tema y en la materia nos ofrecerán sus perspectivas sobre este asunto que nos concierne. A los limeños, a los que aman esta ciudad, a los que la visitan y, por qué no, y por supuesto, a todos los peruanos. Bajo esa premisa quiero dar paso a la presentación de los 4 invitados de lujo que tenemos para esta noche. Empezamos por el arquitecto Luis Martín Bogdanovich, quien es gerente del programa municipal para la recuperación del centro histórico ProLima, y 3 docentes de primer nivel, como todos los docentes de la UPC. Liliana Checa, historiadora del arte y profesora; Carlos Linares, arquitecto y profesor; y Eduardo Torres, historiador y también profesor. Vamos a explicar rápidamente la dinámica de este coloquio. Cada participante contará con 15 minutos para su ponencia. Y en el interín, el público, ustedes que nos acompañan esta noche, podrán ir mandando sus preguntas a través de los comentarios y a través de los chats internos de esta transmisión. Al final de la presentación, tendremos unos minutos para que los ponentes aquí presentes puedan responder a sus interrogantes. Sin más preámbulo, quiero darle paso a el arquitecto Luis Martín Bogdanovich, gerente de ProLima, para su ponencia. Luis Martín, bienvenido y buenas noches. Buenas noches. Quisiera empezar agradeciéndole a la UPC por la organización y la invitación a esta conferencia. Si pueden ayudarme con la presentación, se los agradeceré. ¿Habría posibilidad de ver la pantalla, por favor? Bien, gracias. Listo. Siguiente, por favor. El siguiente. El Centro Histórico de Lima tiene una doble condición. Por un lado, es Patrimonio Cultural de la Nación desde 1972, en el ámbito que está delimitado en esta poligonal roja, y por otro lado, es Patrimonio Cultural de la Humanidad en un ámbito menor que incluye 2 distritos. Uno es el distrito del Cercado de Lima y el otro es el distrito del Rímac, que constituyen aproximadamente un 40% del total del área declarada y delimitada en el año 72. Es desde el año 91 Patrimonio de la Humanidad. Este año se celebran 30 años de esta inscripción. Siguiente. Es el área patrimonial más extensa de la región latinoamericana y de la peruana, indudablemente. Es el mayor repositorio de patrimonio cultural de la nación. Tiene 678 monumentos expresamente declarados como tales por el Ministerio de Cultura, 1.292 inmuebles de valor monumental, 25 inmuebles de valor monumental moderno y 64 ambientes urbanos monumentales. Ustedes los pueden ver en la imagen con distintos colores. Adicionalmente a ello, tiene más de 400 bienes muebles que están declarados como Patrimonio Cultural de la Nación, también por el Ministerio de Cultura. Es el mayor repositorio de museos, de bienes culturales muebles, registrados en el Sistema Nacional de Registro de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura, y mayor cantidad de iglesias, conventos y monasterios, ¿no? Entonces, yo creo que es importante empezar de este modo para poder dimensionar qué es el Centro Histórico de Lima y qué es lo que representa para la nación y para la región. Siguiente. Bien, esta es una imagen de la Plaza de Armas. Un experto en patrimonio me diría, ¿y cómo un centro histórico que se ve así puede ser patrimonio cultural de la nación? Es una pregunta que yo me hago a veces y me la respondo inmediatamente cuando reconozco los valores asociados a este paisaje urbano histórico, que se los comentaré más adelante. Siguiente.
Hablar del centro histórico es hablar también de sus problemáticas, no solo de sus potencialidades. De hecho, algo que les voy a presentar esta noche es el Plan Maestro para la recuperación del Centro Histórico de Lima y su Reglamento Único de Administración como dos instrumentos técnico-normativos que nos van a llevar hacia la recuperación integral y progresiva de este espacio urbano tan emblemático para todos, pero que ha tenido un deterioro prácticamente ininterrumpido de 80 años para el presente. Es decir, cuando hablamos de recuperar el centro histórico, no estamos hablando de una acción que se pueda realizar de manera inmediata, sino estamos hablando de algo que va a requerir mucha perseverancia, además de una visión que hoy es el plan maestro, que nos lleve a revertir estos 80 años de deterioro. Y con esto no desconozco los avances que se han dado en los últimos 30 años, desde que Lima fuera inscrita en la lista de la UNESCO, sino que es importante tener esto en cuenta, ¿no? Hay dos imágenes que están ilustrando esta diapositiva, si volvemos a la anterior, por favor, en donde está, por un lado, el ensanche del Jirón a Bancay para abrir la actual avenida Bancay, y por otro lado, el ensanche del Jirón Arequipa para abrir la avenida Emancipación. Acciones de los 40 y de los 60, respectivamente. Irreversibles, por cierto. Siguiente. Bien, algunas imágenes de la cotidianidad actual que el plan maestro procura revertir, pero que no son el resultado de una acción inmediata o de una falta de toma de decisiones, sino que están concatenadas con una serie de situaciones de un sistema pernicioso, que es el sistema que se ha impuesto dentro de la cotidianidad del Centro Histórico de Lima, de los usos actuales del Centro Histórico de Lima, que son incompatibles y perniciosos para su recuperación. Siguiente. Se fue la presentación. Tengo problemas para poder ver la presentación. Luis Martín, podemos tratar en la ventana de la parte superior donde puedes ver hay una ventana chiquita arriba donde puedas encontrar la presentación de tu pantalla. Sí. Ahí hay hacia el lado derecho como 3 puntitos, puedes darle clic ahí, y hay una opción que dice PIN. Bien, gracias. Listo. Esta falta de consideración por el centro histórico tiene que ver posiblemente con el mayor problema que tenemos, y es la falta de conciencia sobre el centro histórico. Creemos que la manera de vivir el centro histórico puede ser de cualquier forma. Y yo creo que uno siempre tiene que ser consciente del terreno que está pisando, ¿no? Uno no se porta de la misma manera en una piscina que en un gimnasio, que en una iglesia, ¿no? Entonces, esa toma de conciencia de lo que es el Centro Histórico de Lima nos debe llevar hacia un uso respetuoso del mismo. Y aquí vemos algunas muestras de los efectos de algunas personas pues, que claramente no han sabido respetar la propiedad pública. Siguiente. Bien, eso era básicamente para poder contextualizar. Ahora les voy a comentar sobre el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima del 2029 con visión al 35, que es este documento técnico normativo aprobado en diciembre del 2019 por la Municipalidad de Lima.
Siguiente. Se aprobó el 5 de diciembre, son dos ordenanzas, la ordenanza 2194 y la ordenanza 2195, que son plan y reglamento respectivamente. Siguiente. Es un documento que se trabajó de manera coordinada con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, con CENEPRED, INDECI, el Colegio de Arquitectos del Perú, varias otras instituciones, entre las que podría destacar al Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO y el ICOMOS Internacional, que tuvieron una misión de asesoramiento para poder, digamos, concluir de la mejor forma este documento. Siguiente. Y una ley reciente, la 31184, que es muy importante porque le da o le dará la perdurabilidad necesaria al plan, más allá de las voluntades políticas posteriores dentro de la Alcaldía de Lima, para que se pueda cumplir y se pueda implementar. Ya no es solamente una ordenanza municipal, sino que está elevada al rango de una ley nacional, el cumplimiento del plan maestro. Esto es absolutamente importante, toda vez que en nuestro país muchas veces existen planes y reglamentos que terminan siendo letra muerta o terminan siendo sujetos a caprichos políticos. Este no será el caso del plan maestro del Centro Histórico. El plan está básicamente constituido en 3 capítulos. Hay unos lineamientos que son rectores que se desprenden de las recomendaciones de la UNESCO para los centros históricos Patrimonio Mundial. Estoy hablando específicamente del valor universal excepcional y de los valores que están asociados al paisaje urbano histórico. Y en función a estas recomendaciones que se han traducido, lógicamente, a la naturaleza propia del centro histórico, porque no es lo mismo intervenir en distintos tipos de patrimonio mundial, va a ser diferente intervenir en el Cusco que en Arequipa, que en Lima, 3 ciudades patrimonio mundial en el Perú, y cada uno de estos, bueno, digamos, están los lineamientos, está el diagnóstico y está la propuesta. Hay 3 ejes principales en el diagnóstico, 3 problemáticas principales, y cada una de estas problemáticas tiene en la propuesta un eje estratégico de solución. El primer eje estratégico es el de un paisaje urbano histórico que realza los valores universales excepcionales del patrimonio del centro histórico. Siguiente. Digamos, no voy a profundizar en cada una de estas láminas, ustedes las pueden ver. Básicamente voy a señalar que todo este capítulo tiene que ver con temas de parámetros urbanísticos, ornato, paisaje, tratamiento de bienes muebles, gestión de riesgo de desastres y arqueología. En el siguiente eje estratégico, que es el segundo, tenemos un centro habitable y atractivo con mejores condiciones habitacionales para los actuales habitantes y la promoción de la renovación urbana. En este eje estratégico tratamos sobre todo 2 vertientes, la de la movilidad urbana y la de la renovación urbana para fines habitacionales. Son 2 temas estructurales en cualquier ciudad, no solo en un centro histórico, sino en cualquier ciudad, pero que tienen que llevarse a cabo a partir de proyectos de inversión pública y privada en el marco de lo que está estipulado en el eje estratégico 1. Es decir, cuando se repavimente una calle no se va a poder repavimentar como mejor nos parece, sino que se va a tener que hacer en función a la recuperación de aquellos valores que están reglamentados por el eje estratégico 1 y que precisamente nos van a llevar a recuperar aquellas particularidades que han hecho que el Centro Histórico de Lima esté declarado y delimitado dentro de la ciudad de Lima como un área de reglamentación especial. Es decir, cuando en un plan de desarrollo urbano algo es declarado y delimitado, es para recibir un tratamiento especial. Y para eso, pues se hace un plan específico, que es el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima. Siguiente.
El eje estratégico 3 tiene que ver con un centro metropolitano de carácter tradicional y cultural. Voy a pasar a las siguientes diapositivas mientras les comento que dentro de Lima metropolitana, dentro de la gran ciudad, un centro histórico como el nuestro tiene que tener una vocación. Es decir, no basta con que sea un popurrí de toda la ciudad, ¿no? Es decir, tiene que cumplir una función. ¿Y cuál es esa función? La que emana de sus características, de aquellas características que debemos preservar. Siguiente, han pasado ya muchos minutos en esta introducción. Es difícil resumir un plan de 4.500 páginas en 15 minutos, así que estoy haciendo un esfuerzo de síntesis casi sobrehumano. Espero poder cumplir con el objetivo. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Son algunas imágenes de la Plaza Francia. Es un buen ejemplo de recuperación de paisaje urbano histórico. Aquí la municipalidad ha recuperado distintos elementos que constituyen un paisaje, ¿no? Un paisaje que es muy particular de la Plaza Francia. No es igual al de la Plaza de Armas ni al de la Plaza San Martín. Cada una de estas plazas, cada espacio público de un centro histórico tan heterogéneo como el de Lima, tiene un tratamiento especial y su intervención debe estar, digamos, debe ir hacia la recuperación de cada una de estas particularidades, ¿no? Para no homogeneizar ni aplanar una realidad tan heterogénea que es uno de los valores de nuestro centro histórico. Aquí se ha recuperado el piso, los pisos Manrique para un uso cultural y administrativo de la municipalidad. Es un ejemplo de restauración de un inmueble patrimonial, pero también de edificación contemporánea, respetuosa de los valores tradicionales de un inmueble histórico. Se han recuperado las esculturas públicas, se ha hecho un trabajo de jardinería respetuoso precisamente de esta imagen, de este paisaje. El paisaje urbano no es, un centro histórico es más que un conjunto de monumentos y plazas. Un centro histórico es su patrimonio inmaterial también, sus usos, sus costumbres, sus elementos geográficos, el río Rímac, el Cerro San Cristóbal, y todo, realmente, o sea, desde un monumento hasta el sonido de las campanas, ¿no? O sea, todo eso es un paisaje urbano, ¿no? Y entonces, cuando uno habla de paisaje urbano, no solamente se tiene que limitar a preservar o a recuperar algo que está contenido en un espacio, sino todo aquello que es visto desde ese espacio. Incluso aquellas cosas que a lo mejor están fuera del ámbito de acción del centro histórico, pero que constituyen un área de amortiguamiento que también tiene que ser tratada a través de algunas acciones que se puedan tomar fuera o dentro del ámbito que se está interviniendo. Siguiente. Bien, en realidad veo que el tiempo va a ser corto, pero si, Jaro, tú me puedes ayudar a ir proyectando distintas imágenes mientras yo concluyo la exposición. Tenemos en la anterior vista la plazuela de Santo Domingo, en este caso, en la siguiente, la plazuela del teatro. Son dos proyectos que están en ejecución. La primera se va a concluir en diciembre de este año, la segunda en febrero del próximo. La plazuela de San Francisco. San Francisco fue el primer inmueble en ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO en Lima en 1987. El proyecto se empieza este año y se concluye el próximo. La iglesia de Santa Rosa de los Padres, en donde se ha encontrado un fantástico mural de 1687, que precisamente nos revela aquella ciudad que está oculta tras capas de abandono y desconocimiento, ¿no? Una iglesia que era absolutamente anodina, más allá de su simbolismo magnífico dentro de la ciudad, pero que debajo de 14 capas de pintura látex encontramos un mural del siglo XVII. Hay otros proyectos de iglesias, de restauración de fachadas de iglesias que se están trabajando, como el de la iglesia de la Buena Muerte, en esta imagen, o el de la iglesia de Trinitarias, en la siguiente, que es esta. Y otras 9 iglesias más, cuyos proyectos ya están presentados al Ministerio de Cultura, muchos de ellos aprobados ya listos para ser ejecutados. En fin, hay varias acciones que se vienen realizando, no solamente desde la municipalidad, sino también desde el ámbito
privado, ¿no? Y con esto voy a terminar, aunque no es la última diapositiva, y que me parece además importante para destacar que la recuperación del centro histórico de una ciudad no depende únicamente del Estado, ni del Ministerio de Cultura, ni de la Municipalidad de Lima, sino que depende de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, que también tenemos que aportar en el cumplimiento de este plan, de estas normas que nos lleven hacia la ciudad que tenemos soñada, que en este caso es un sueño que está alineado a los principios de la UNESCO. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Luis Martín por tu ilustrativa participación, que efectivamente ha quedado el tiempo un poquito corto. Es difícil, como decías, resumir la magnitud del centro histórico en 15 minutos, pero es muy importante porque la primera parte de su presentación nos ha dado una idea clara sobre la planificación sostenida y la recuperación permanente y progresiva que se requiere para recuperar un centro histórico como el que tenemos la suerte de tener aquí en Lima, y al final hemos podido conocer algunos de los ejemplos concretos, como el de la Plaza Francia, y muchos más que se han quedado cortos y que no se han podido mencionar, hablando de monumentos, Plaza Bolognesi, Plaza 2 de Mayo, el proyecto de peatonalización del Lamero de Pizarro, etcétera, etcétera. Sin querer alargarme demasiado, quiero continuar con el diálogo y las presentaciones de este conversatorio, dándole el pase a el arquitecto Carlos Linares, quien también cuenta con 15 minutos para su presentación. Arquitecto Linares, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, voy a comenzar. Primero agradecer a UPC Cultural también por tener esta oportunidad de compartir esta plataforma virtual con colegas docentes y por haber tenido también esta oportunidad de escuchar al arquitecto Luis Martín Bodanovich. Coincidimos en muchos puntos, en muchos aspectos, también sin conocernos, de alguna manera hemos estado relacionados también a la recuperación del Centro Histórico de Lima a través de proyectos que puedo haber estado realizando recientemente. Mencionaba hace un momento la recuperación de la Plaza Francia. La última parte del año pasado y principios de este año estuve trabajando en la recuperación de la bóveda de la iglesia de la Recoleta, y mientras nosotros salíamos ingresaba el equipo de ProLima y pude ver cómo comenzaban a intervenir y a neutralizar los procesos de deterioro en la fachada, ¿no? Me pareció súper interesante. Pude ver cómo trabajaban en el Hospicio Manrique también. Pero bueno, el arquitecto ya ha comentado bastante sobre todas las acciones que se vienen realizando. Voy a ingresar a pasar a, mejor dicho, a mencionar lo que he tratado de preparar. Como me mencionaron que era un conversatorio, he tratado de llevarlo de una manera un poquito más amigable. De repente no ponerme demasiado técnico, que hay que tratar de mi punto de vista, de hacerlo lo más fácil de entender, ¿no? Cuando recibí esta invitación, lo primero que pensé que para mí era bastante obvia esta respuesta, o mejor dicho, la respuesta a la pregunta de por qué es importante la recuperación del centro histórico de Lima. Para mí era bastante claro, ¿no? Era importante porque es una iniciativa, un conjunto de acciones que buscan recuperar y conservar los componentes del patrimonio cultural del centro histórico. Pero eso lo puedo entender yo y lo pueden entender todas las personas que estamos relacionados al mundo del patrimonio y a la recuperación del mismo, ¿no? Entonces dije, la respuesta no puede ser tan obvia, y seguí pensando al respecto sobre ese tema. Y hace un par de días estaba un poco, no sé si absorto o pensando todavía sobre esa pregunta, cuando de pronto, a unos pasos de mí, escuché que alguien, a ver, tomando un poco la pauta que ha marcado Jaro con esa bonita introducción de la reunión, de la discusión, escuché que alguien recitaba la clasificación del patrimonio cultural, ¿sí? Que el patrimonio cultural se divide a su vez en patrimonio cultural material e inmaterial, y a su vez en patrimonio cultural material, mueble e inmueble. Y yo corté de pronto esta reflexión que venía teniendo, y de pronto tuve
esta epifanía o este descubrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que importaba? ¿Qué es lo que importaba o qué es lo que me parece? Porque nuevamente repito, es mi punto de vista. Quien comentaba esta clasificación de patrimonio cultural era mi hija. Mi hija está en primer grado de primaria y está en sus clases virtuales. Y de manera correcta nos estaba dando una clasificación de patrimonio, una clasificación bastante técnica y bastante eficiente. Me di cuenta de que la importancia radica en quién va a recibir lo que se está recuperando en la actualidad. Y también quién va a recibir todo aquello que no estamos recuperando. ¿Sí? Cuando se nos instruye sobre qué es el patrimonio, se nos dice que el patrimonio es la herencia que le dejamos a nuestros hijos, y el patrimonio cultural es este legado cultural que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Me di cuenta que realmente eso es lo que importa, ¿sí? Porque nuestros hijos lo que van a hacer es disfrutar este patrimonio que el día de hoy estamos recuperando, todo lo que han comentado. No solamente la recuperación de la materia, sino también la conservación de las tradiciones, eso que mencionaron al principio, y comentaba el arquitecto hace un momento también, las tradiciones, las visuales, los sonidos, todo eso forma parte de lo que nos gustaría que las próximas generaciones puedan disfrutar. Y si en caso las próximas generaciones no puedan disfrutar de alguno de estos componentes patrimoniales, pues que tengan las herramientas para tomar acciones. Y precisamente lo que ha comentado el arquitecto sobre el plan maestro, y he tomado nota justamente pensado hacia el 2035, ¿no? Eso me parece muy pertinente en el momento en que nos encontramos. A mí me da mucho gusto que se estén tomando acciones y, bueno, yo tengo mucho tiempo trabajando en patrimonio y he visto cómo en los últimos años sí se llega a ver el avance de los trabajos. Pero bien, para no distanciarme de lo que tenía pensado, yo quería contarles un poco sobre, para mí, qué es lo más importante en la recuperación del centro histórico y de estos componentes que les mencionaba, por ejemplo, de los inmuebles, ¿no? Como los edificios o las plazas, o como los bienes muebles, como las esculturas o el mobiliario urbano. Para mí lo más importante es conservar la lectura original de los bienes culturales. ¿Sí? Conservar la lectura original de los bienes culturales. Insisto bastante cuando doy clases a mis estudiantes, cuando hablamos de la lectura clara, la lectura original. Y aquí puede haber muchos puntos de vista relacionados a la lectura original. Tenemos un historiador, historiadores del arte, arquitectos, y para mí la lectura original no es esperar que el bien cultural luzca como el primer día en que fue construido o que fue fabricado. La lectura original, la que llega a nuestros días, es aquella que es todo aquello que ha influenciado o que ha transformado o que puede haber marcado esas particularidades o esas características propias de los bienes culturales. Es decir, todo aquello que ha influenciado o ha transformado quizás la materia se va a ver reflejado ante nuestros ojos. ¿Sí? No es solamente el estilo, no solamente es el color, no solamente son las proporciones, es todo. ¿Sí? Y estoy seguro que hay puntos distintos de vista, ¿no? En ese sentido, poder leer la materia y poder identificar todo lo comentado anteriormente, historia, incluso sucesos históricos, cómo los materiales de manera natural se han ido envejeciendo y manifestando justamente qué es lo que les sucede, y nos indican a los restauradores en qué podemos ayudarlos. Para mí eso es principalmente conservar la lectura original de los bienes. Bien, para hacer un paralelo, o mejor dicho, para dar un ejemplo, yo siempre le cuento a mis estudiantes una pequeña anécdota. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar una finca en el norte de Chico, donde el dueño quería que restaure la capilla familiar. La capilla está en muy malas condiciones, no estaba declarado patrimonio.
Sin embargo, este señor que tenía en ese momento 90 y pico años, me indicó que, arquitecto, usted haga lo que tenga que hacer para recuperar esta capilla. Lo único que le voy a pedir es que el umbral, esta parte, por favor no la cambie, no le haga nada, no la transforme. Yo la vi y en realidad estaba bastante sucia, no tenía ningún elemento, entre comillas, de valor estilístico o material. Y me dijo, perdón, yo le pregunté, ¿y por qué? Y el señor, con un poco de dificultades, con uno de los pies movió la tierra y lo que me mostró fue, para mí fue genial, ¿no? Mire, y habían dos huellas de mano, dos huellas pequeñas, huellas de niño, y me dijo, estas son las huellas, mis huellas cuando tenía 5 años. Cuando veo estas huellas, me veo a mí mismo cuando tenía 5 años. Entonces, esos detalles no los podemos encontrar cuando el bien ha sido alterado. Sí, yo puedo, y seguramente algún amigo conservador o operario en restauración me podría decir, yo puedo sacar una copia fiel con látex y puedo replicarla y la ponemos en un piso que esté en mejor estado. Sin embargo, la carga histórica, el significado, no se puede replicar, no se le puede hacer un molde y llevarlo a otro lado. El bien patrimonial corresponde a un lugar, está asociado, como comentaban hace un momento, está asociado a un lugar, está asociado al imaginario público, al imaginario, en este caso, si lo llevamos al Centro Histórico de Lima, asociado a todos los limeños. Por eso es importante la conservación de la lectura original de los bienes y tratar de entender por qué es importante la conservación de estos bienes culturales. Hablaba sobre la conservación de la lectura original y tengo aquí también una nota al respecto en que a veces se busca recrear el patrimonio, ¿no? En ese sentido, eh, para las personas que nos pueden estar escuchando, tratar de recuperar una lectura original, porque también en la restauración se busca eso, recuperar lectura original y características originales, recrear todo aquello que no existe en el momento, es decir, se puede haber perdido por completo patrimonio y recrearlo a través de fotografías, planos, puede ser válido hasta cierto punto, pero hay muchos espacios en blanco que no se pueden llenar más que con imaginación y creatividad, y eso sí lo tenemos prohibido los restauradores, no podemos inventar cosas, siempre nos guiamos de la información y obviamente es mucho mejor si contamos con el patrimonio. Creo que no me queda mucho tiempo, sin embargo quería contar, precisar algo antes de terminar, que todo lo que nos han venido contando sobre la recuperación del centro histórico también marca un hito en la existencia del patrimonio. En el momento en que nosotros podemos intervenirlo, podemos recuperarlo, a través de nuestras acciones marcamos un hito en la existencia de los bienes culturales, para bien o para mal. Las acciones que se toman son de mucha responsabilidad y la repercusión de nuestras acciones son las que van a ser percibidas y van a ser apreciadas por las futuras generaciones. Y finalmente, para concluir, muy a pesar de todo lo que también he venido diciendo, considero que la única intervención que no suma valor al patrimonio es la que no se emprende. En ese sentido es importante que siempre se busque la manera de sacar adelante todas estas acciones y todas estas iniciativas para conservar y recuperar el patrimonio cultural. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Listo. Tuve pequeños problemas de conexión. Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Quiero destacar un par de cosas en relación a lo que señalaste y también enlazando con la presentación que tuvimos del arquitecto Luis Martín, y es el valor importante de todo lo que han dicho y el rol que juega el archivo. En un momento señalabas la importancia de seguir las restauraciones en base a lineamientos históricos y a la vez también señalabas a quiénes le estamos dejando todo esto, a quiénes le estamos dejando el patrimonio que estamos recuperando. En ambos casos, creo que el archivo juega un rol fundamental. En Lima tenemos el antecedente
casi único de la Junta Deliberante que funcionó y que en algún momento hizo un mapeo importante de los monumentos que tenemos en el centro histórico. Esto es un tesoro que funciona para restaurar hoy en día y que seguirá funcionando para seguir llevando a cabo restauraciones en base a lineamientos originales, que es algo que también señaló el arquitecto Luis Martí durante su presentación, la importancia de recuperar espacios como la Plaza Francia siguiendo los lineamientos originales, no solo en de los cantos rodados, del piso, que siguieron lineamientos originales de lo que fue en un inicio la Plaza de la Recoleta, ¿no? Recién nació. Sin querer extenderme demasiado, quiero dar el pase a la presentación del historiador Eduardo Torres, quien nos expondrá durante 15 minutos. Profesor Torres, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar con todos ustedes y muy interesado de la par. Yo recuerdo a un sacerdote que tenía fama de ser tal vez el mejor orador del Perú, el padre Aguilar. El padre Aguilar en 1705 dio un tremendo sermón en Lima, en una de estas iglesias vetustas que tenemos, y que no recuerdo ahora lamentablemente. Me lo imagino, porque así fue él, sobre las catacumbas. Abajo en las catacumbas estaban pues los cadáveres de cientos de limeños que habían muerto, y el sermón era sobre la muerte. Y le decía a los limeños que la muerte estaba muy cerca, ¿no? Y les decía una frase que quedó grabada en mía, decía: sois Lima viva, pero también sois Lima muerta. Entonces, esa frase me sorprendió porque en realidad me hizo ver, claro, no era la intención del padre Aguilar, pero me hizo ver lo que Lima es hasta el día de hoy, una ciudad que convive con los muertos. Los vivos y los muertos están juntos, lo cual me hizo relacionarlo a la frase de un escritor muy famoso, tan famoso que no recuerdo su nombre, joven él, que decía que de Lima él rescataba una cosa, que a diferencia de otros centros históricos, el centro histórico de Lima no era un centro histórico museo, para nada, era un centro histórico vivo, que no podía creer que en una ciudad como la de Lima, el centro histórico todavía fuera un centro funcional, donde la gente vivía como vivimos nosotros, en la cotidianidad. Es decir, y eso ya yo lo comprobé pues de siempre idas al centro de Lima, para que la gente me entienda, entender que al lado del Palacio de Gobierno de Lima puede funcionar una pollería llamada Cachito. Esa es una cosa impresionante, muestra a la Lima viva. La casa donde murió Bernardo O'Higgins, el libertador de Chile en el Jirón de la Unión, cuando el embajador de Chile fue a visitarla, no podía creer que ahí se estuvieran vendiendo ropa interior en el primer piso, que hubiera una puertita donde se vendían salchipapas, y en cierta manera yo ahí me puse a pensar que Lima no es una ciudad museo, y que las futuras políticas de restauración, preservación, conservación y puesta en valor del patrimonio del Centro Histórico de Lima deben asumir esa verdad que tal vez sea agridulce, que Lima tiene una potencia de vitalidad que no vamos a poderla pues sacar, y que la vida es más fuerte que la muerte, porque ocurre que esa vida va a reciclarlo todo, va a destruirlo todo y lo va a reconstruir todo. Ha sido la lógica de la historia de Lima desde que Lima estaba habitado por los Límac. Llega Pizarro y la plaza de armas, que supuestamente era triangular y estaba ahí el Palacio Taurichusco, fue transformado bajo la lógica occidental, y se construyó ahí el Palacio de Gobierno, y comenzó toda una historia que se sobrepuso estratos del tiempo uno sobre el otro, y cada uno con su propia lógica que venía a destruir la anterior. Acá también recuerdo al finado presidente García, muy rimbombante él. Yo creo que esto lo inventó, pero asumamos que dice verdad, ¿no? Que cuando se descubrieron ruinas preincas
debajo del Palacio de Gobierno, él dijo una cosa que me impresionó también. Dijo, aquí, donde juramentan los presidentes, donde juramentan los ministros en Palacio de Gobierno, hemos encontrado un resto del Palacio de Taulichusco, lo que demostraría la línea ininterrumpida del poder desde la Lima prehispánica, pasando por la Lima incaica, pasando por la Lima virreinal, pasando por la Lima republicana, pasando por la Lima de Leguía del siglo XX hasta el día de hoy. Esa idea es fascinante, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en esa lógica, la lógica no ha sido la de la preservación, ni la de la conservación, ha sido la lógica de la absoluta y total transformación, entendiéndose en su gusto, forma de vida, el mismo Palacio de Gobierno. Tengo muchachos muy ingenuos, ellos estudiantes muy ingenuos, que creen que el Palacio de Gobierno ha sido igual ahora a como era pues en 1572. Y no es así. Este Palacio de Gobierno es de 1938, y han habido 6 palacios de gobiernos anteriores y cada uno ha sido demolido porque pues la vida comienza de nuevo, en una nueva lógica, estética, forma de entenderlo, ¿no? También deberíamos estudiar, creo yo, o responder esta pregunta que creo que no se ha hecho de manera histórica. Los centros que se han preservado han tenido que ver mucho con la actitud de sus élites. En el caso peruano y en el caso limeño, las élites abandonaron el centro y dejaron sus casonas y sus balcones a todos, a tal punto que podemos encontrar pues un sitio donde vivió un marqués, en que ahora pues puede funcionar una imprenta, puede funcionar una tienda de comida, puede funcionar una chicharronería, donde vivió el marqués. Estoy hablando del cruce de Emancipación con el Jirón de la Unión, creo, sí, ahí hay una casa que perteneció pues a un marqués y ahora pues es un mercado vivo, ¿no? Entonces, la vida está ahí, y la vida parece que no tiene mucho interés en cómo se llama, en que todo se conserve como en el pasado. Convive con el pasado, pero poco a poco ese pasado se va diluyendo y va apareciendo tal vez muchas cosas que aquí los especialistas estarán horrorizados. El pastiche, la aberración arquitectónica, la destrucción supuestamente de lo que ya pasó de moda para poner algo más bonito según los parámetros de la época, ¿no? Y no solamente lo hace la gente ignorante, como se suele sostener, el que vino de provincia, que no quiere Lima, el que considera que la ciudad pues, fue dejada a invasiones, miren el término, a invasiones, no, también la misma élite se aburría de sus propias concepciones, ¿no? Cuando caen los balcones de Lima, la élite no hizo nada para defender sus casas. Solamente recuerdo el caso patético de Pedro Beltrán defendiendo pues su casa cuando Velasco, en este intento malévolo pues de querer pues molestar a Beltrán, aprovechó la ampliación de la Avenida Emancipación para destruir la casa de la Ochaga, ¿no? Lo cual pues traumó a Beltrán, ¿no? Representante pues epígono de la oligarquía nacional, ¿no? Pero después los demás miembros de la élite no, dejaron todo a los restaurantes, a las picanterías, sus casas señoriales se fueron corroyendo y cayendo, y tal vez deberíamos aceptar esa lógica, ¿no? Tal vez esa ciudad viva está siempre en permanente transformación. Y acá también nos hemos olvidado de otro, y no solamente eso, recordemos pues que las élites peruanas y limeñas pues no tenían ningún problema en modificar el trazo barroco de la Catedral de Lima, porque la Catedral de Lima pues tenía el mismo trazo de la Catedral del Cusco, y la transformaron en un estilo más bonito, más moderno, más neoclásico, ¿no? Se bajaron pues el coro del centro, ¿no? El crucero, creo que se llama eso, ¿no? Los arquitectos me corregirán acá. Ni qué decir cuando ¿cómo se llama? Un portal barroco de una iglesia no les gustaba, le echaban yeso y lo alisaban. Entonces, no es una cosa así de gente barbarizada la que hace eso, es una vida que se impone.
Y en la vida también está la contingencia natural que nadie se ha puesto a pensar acá, creo yo. Yo tengo 45 años y resulta que, me imagino que con todos los que están acá, nadie ha vivido un terremoto en Lima. Todavía. Porque el último terremoto pues, fue en el año 74. Y cuando venga el terremoto, que se calcula van a morir 200.000 personas en Lima, vamos a tener que empezar de cero. Por lo tanto, todos los programas que estamos escuchando aquí, los planes, las intenciones, van a estar en cero. Y la vida va a volver a resurgir. Y en ese verdor, la estética cambiará, el centro se mantendrá vivo, no va a ser un centro museo. Entonces el gran reto es el patrimonio que ha quedado y que subsiste y sobrevive, cómo convivirá con la gente de élite, el que es dueño de Pollo Cachito, el que tiene su salchipapería, el que vende ropa interior, el que pues ocurre que ha puesto su restaurante en la casa del antiguo marqués de Bayumbroso, estoy inventando, y no solamente eso. ¿Por qué solamente pensar en balcones y pensar en faroles y pensar en tapadas? Lima fue pues Caral. Lima fue pues el centro neurálgico de la civilización andina americana de primera americana, ¿no? Lima fue pues la Lima de Taurichulco, fue la Lima de los incas, fue la Lima virreinal, fue la Lima de los árabes, fue la Lima de los chinos, fue la Lima de los migrantes, fue la Lima de todos nosotros, ¿no? Me queda poco tiempo solamente para terminar. Decirles que ese me parece es el gran reto, ¿no? El gran reto de aceptar eso de que Lima es una Lima viva y una Lima muerta. Y que son pocas las ciudades en donde lo vivo puede convivir con lo muerto, porque también es la imagen del Perú. Somos un país que mezcla tradiciones barrocas con tradiciones modernas, y eso nos hace rico culturalmente, pero también nos hace un reto infinito a lo que es la interculturalidad, a lo que es la historia, la vivencia de la historia, la interpretación de la historia. Tal vez ya no querramos saber nada de balcones, tal vez ya no querramos saber nada de pórticos ojivales, tal vez ya no querramos saber nada de alamedas ni de puentes de suspiros. Tal vez ahora queramos pues el pastiche, tal vez querramos el cuadrado simple, tal vez querramos lo nuevo, y lo nuevo aterra. Pero tal vez es, pues como dijo el padre Aguilar, somos Lima viva, somos Lima muerta, y la vida pues se impone con toda su fuerza casi siempre. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Eduardo, quiero solamente un breve comentario porque me pareció muy importante lo que señalas en un principio sobre esta, que sonaba un caso casi un poco gracioso, el tema de algunos comercios, cómo están en espacios que históricamente han sido importantes. Y también destacar que pues la recuperación del centro histórico apunta en parte a eso, a devolverle la ciudad, el centro histórico a los ciudadanos, a los peatones en particular, devolverles estos espacios públicos e integrarlos con una dinámica comercial y social que haga que los limeños y que haga que los peruanos vuelvan al centro, ¿no? Revirtamos un poco ese proceso al que hacías mención, ¿no? Cuando las grandes élites se fueron del centro, ¿no? Hay esa premisa de que hagamos que la gente vuelva al centro, que lo visite, que lo conozca, que lo disfrute, que no sienta que es un lugar abandonado, que no sienta que es un lugar peligroso, y poco a poco lograr, tanto mediante los negocios como mediante la recuperación de espacios públicos, hacer que los limeños vuelvan a adueñarse de su centro histórico. Eh, Quiero dar pase a la historiadora del arte Liliana Checa para que nos complemente y cierre con broche de oro esta primera parte de este conversatorio, para luego dar pase a una breve ronda de preguntas. Liliana, bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Jaro, me dejas un gran reto. Muchas gracias a UPC Cultural por estar aquí. Y desde luego, después de todo lo que han dicho, lo que yo voy a poder aportar, tengo una presentación, por cierto, es mi perspectiva
de cómo se han reconstruido otras ciudades, de cómo se han conservado otras ciudades, y mi gran interrogante es, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en Lima? Y bueno, desde luego, creo que se está haciendo, ¿no? Que hay un esfuerzo enorme y ahora lo acabamos de ver, pero mi pregunta va a ser, ¿cuánto tiempo va a tomar para que nos volvamos lo que, ¿no? Lo que podríamos haber sido? ¿Tú crees que podemos parar la presentación? Sí, a ver, déjame verla en grande, en PIN, ¿no es cierto? Ahí está, sí, muy bien. Este es el escudo de la familia más importante de Florencia, la familia que ejerce el poder sin ejercerlo, es decir, que no tiene ningún cargo público, y que ningún cargo oficial, y que sin embargo son el rey sin corona, y que se preocupan por el embellecimiento de la ciudad, que invierten su fortuna personal, que se va haciendo poco a poco con dos negocios importantísimos en Florencia, que eran la lana y la banca. Se convierten en la banca más poderosa de Europa, e invierten en realidad, sí, Cosimo de Medici, que es el genio de la familia, invierte en 30 años de gestión una quinta parte del PBI en patrimonio cultural, en embellecer la ciudad. Si sacamos eso en cifras actuales, ¿no? Ojalá tuviéramos ese patrimonio, además lo invierte, ahí se me está mirando con una cara de, ojalá tuviéramos esto, lo invierte de su propio patrimonio personal. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Y si él no hubiera estado a cargo, digamos, sin tener ningún título, porque en Florencia el poder, estoy hablando ¿no? de 1430, más o menos, el poder era un poder bien relativo. Había un canciller que tenía el poder 2 meses y que se mudaba a ese edificio que vemos ahí a mano izquierda, que se llama el Palazzo de la Señoría, con 8 consejeros. Las 9 personas se mudaban y se quedaban ahí por 2 meses, y todas las decisiones se consultaban con los Medici. Entonces, sin tener ningún cargo, toma un rol decisivo en qué hacer para embellecer la ciudad, en qué hacer para que Florencia sea la ciudad que sea el orgullo de toda Europa, que sea la economía más próspera de toda Europa, y que todavía sigue siendo hoy día el lugar donde mejor vamos a encontrar el Renacimiento. ¿Podemos pasar a la siguiente? Estos son los gremios. Lo que veíamos antes es la cúpula, que es un genio que se llama Brunelleschi. Si retrocedemos, porque eso no lo expliqué, a mano derecha está la cúpula de la Catedral de Florencia, que se hace entre 1418 y 1436, un genio, ahora sí pasamos a la siguiente, que se llama Filippo Brunelleschi, y que es el primero en poder, digamos, llevar a cabo la construcción de una cúpula, que era algo que no se hacía desde la caída del Imperio Romano en el 476. En 1000 años nadie había podido hacer una cúpula. ¿Y cómo se hace Florencia? ¿Cómo se convierte Florencia en lo que yo quisiera que fuera Lima? Todos nosotros quisiéramos que fuera Lima. Los gremios intervienen, ¿no? Y creo que sin la participación de la empresa privada, que desde luego ProLima está logrando, y sin la participación de organismos multilaterales, el proceso es más lento, ¿no? En ese caso, Florencia era una ciudad más pequeña y más fácil, pero bueno, el gremio más rico, que es el gremio de los exportadores textileros, está invirtiendo en la restauración del baptisterio de Florencia y de una iglesita antigua románica del siglo X que se llama San Miniato al Monte. El gremio de la lana está invirtiendo en la catedral y en el campanario, que el campanario es un edificio muy importante en la historia de las repúblicas italianas, porque hay un fenómeno que se llama campanilismo. Cuando suena la campana es para llamar a la gente, ¿no? Para convocar a la gente a la plaza. Y el gremio de la seda está invirtiendo en un espacio que además se hace para el bien común, que es un tema importantísimo, pensar en qué cosa beneficia a todos, qué cosa es el bien común, que es el Hospicio de los Inocentes, donde dejaban a los niños abandonados, a los niños cuyos padres no podían hacerse cargo de ellos, con un paquetito de sal para que fueran bautizados, ¿no? Si no tenían el paquetito de sal, ya habían sido bautizados. Entonces, este encargo, que cada gremio haga algo en beneficio de la ciudad y en beneficio de todos, es algo que no es una novedad, de repente en ese momento lo es, pero que hoy en día podría ser una manera de convencer a los gremios, que en un momento dado se hizo con los balcones, ¿no? De participar en embellecer Lima y en financiar Lima, porque todos ustedes lo saben, el gran problema es el financiamiento y, bueno, ¿no? Este proyecto a largo plazo, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente.
Este es el baptisterio de Florencia, y solamente en las puertas, ahí vemos una puerta que cuando Miguel Ángel la ve, muchos años después, esa puerta se termina en 1452, dice, no, hablando de ellas porque tienen dos puertas en realidad, no es una puerta de doble hoja, que antes era de madera y ahora es de bronce, tiene 10 planchas de bronce, y Miguel Ángel dice, son tan hermosas que así debe ser la entrada al paraíso. En las 3 puertas del baptisterio invierten 120 años, desde 1330 hasta 1452, y eso solamente se hace para embellecer la ciudad. Tienen que pasar 120 años para que este edificio se convierta en lo que es el orgullo de la ciudad. Además hay gente como Dante que se ha bautizado aquí, todos los florentinos se bautizaban aquí. Pasamos a la siguiente. Esa es la primera puerta que se había hecho de manera bastante simple, es una puerta gótica, con planchas, con un marco tetralobular, es decir, un marco de trébol de 4 hojas. Dale, si pasamos a la siguiente. Esta es la puerta maravillosa. La otra puerta que vimos es la puerta que le encargan, hay un concurso para ver quién va a reemplazar, ¿no?, la siguiente puerta, y bueno, quedan 2 finalistas. Uno de ellos, que es este arquitecto Filippo Brunelleschi, que era un orfebre en ese momento, no está dispuesto a aceptar que tiene que llevar el encargo de la mano del otro finalista, y se va a Roma a estudiar arquitectura, y cuando vuelve, ¿no?, hace la cúpula. Entre tanto, Ghiberti firma un contrato por 9 años, que se convierte en 21 para la segunda puerta, y un contrato por, ya ni siquiera lo firma por una cantidad de años, pero se pasa 27 años de su vida en la segunda puerta. Entonces, se pasa 52 años de su vida dedicado a embellecer un solo edificio, ¿no? Pero eso era posible en Florencia. Si pasamos a la siguiente. Este es, cuando Brunelleschi regresa, es el primer edificio que hace donde recupera los órdenes clásicos, es decir, los órdenes de la arquitectura clásica, y se usa por primera vez columnas como soporte. Es el Hospicio de los Inocentes, del que hablaba, que está financiando el gremio de la seda. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Eso es como se ve el Hospicio de los Inocentes, es todo lo que queda, pero ahí recogían a los niños, era un orfanato. La siguiente. Y esto es la vista maravillosa de Florencia. ¿Qué se ha logrado en Florencia? ¿Por qué se ha conservado Florencia? Porque ningún edificio puede ser más alto que la cúpula, y eso se ha respetado. Aquí tenemos un tema, ¿no?, lo han dicho todos ustedes, de parámetros que no se respetan, de lugares que están donde no tendrían que estar, de poca estima por lugares que tienen un valor histórico formidable y que no sean, digamos, nadie ha crecido con una educación de tener el orgullo de haber sido la capital del virreinato y de haberla conservado como tal. ¿Por qué ciudades como Bogotá o como Quito tienen centros históricos tan formidables? Porque se ha preservado, se ha desarrollado ese concepto, que aquí desgraciadamente por un tema de educación no existe. Y vivimos en una ciudad como, ¿no?, acaba de decir Eduardo, donde lo vivo convive con lo muerto, ¿no? Aquí en Florencia no puede haber ningún edificio, no existe la autoconstrucción, nadie puede hacer lo que quiera en la mitad del lugar que quiera porque tiene poder, porque hay reglas que se han respetado, y Florencia sigue siendo una ciudad renacentista. Uno ve esta imagen de noche y no piensa sino, ¿no?, que sigue siendo lo que fue. Si pasamos, y ahí está de nuevo. Este es el baptisterio, bueno, no sé si se ve mi mouse, este es el baptisterio, este es el campanario que diseña el primer arquitecto del arte moderno, ¿no?, considerado el padre de la pintura moderna, pintor y arquitecto, se llama Giotto, que era un pastorcito que se convierte después en arquitecto, y esta es la cúpula diseñada por Brunelleschi. Todo lo que tenemos en un solo conjunto. ¿Dale? Este es el palacio donde se mudaban las autoridades, es un palacio de estilo gótico, que se hace en el siglo XIII, y nunca el poder político y el poder religioso estaban juntos. Y Florencia es una ciudad que, de alguna manera, siendo una ciudad de fundación romana, es una ciudad que va a ser uno de los ejemplos de lo que en Italia llamaban, en las repúblicas italianas, la ciudad ideal, ¿no?, que era la ciudad perfecta, con calles perpendiculares entre sí, con un edificio al medio, y América se fundó así, con una plaza mayor, como se ve en todas las plazas en España. En España, cada ciudad tiene una plaza mayor, en América se funda con una plaza mayor, y con calles aledañas, y en cada una de las esquinas se instala una orden mendicante. Las órdenes mendicantes son las que no son órdenes de clausura, sino que se incorporan a la vida de la ciudad, nacen con San Francisco de Asís en el siglo XII, y viven de las donaciones, y lo que llega a América son básicamente órdenes mendicantes, jesuitas, que nacen un poco más tarde, ¿no?,
en el siglo XVI, jesuitas, mercedarios, agustinos y las primeras órdenes que son franciscanos y dominicos, entre muchas más, ¿no? Si pasamos a la siguiente, ya, esto es Cartagena, ¿no? ¿Cómo se recuperó Cartagena? Cartagena se recuperó con el apoyo de organismos multilaterales y el apoyo de la empresa privada. Sin la participación de la empresa privada, Cartagena no sería la joya arquitectónica que es hoy día. ¿Y qué se hacía? Algo que va a ser difícil de lograr porque implica no solamente cambiar reglas, sino también romperlas, pero romperlas para el bien. Implica, por ejemplo, hacer lo que se puede hacer en Cartagena y en Quito y en Bogotá, que es deducir de impuesto a la renta todo lo que se invierte en beneficio de la ciudad. ¿Cómo se han hecho los grandes museos americanos? Con donaciones de familias poderosas que al hacer sus donaciones deducen de impuesto a la renta todo eso. O sea, ¿cuál es mi mensaje? Es que para que logremos concretar en Lima, ¿no?, todo lo que Luis Martín está tratando de hacer con ProLima magníficamente, y que es un plan a largo plazo, creo que necesitamos la intervención. Podemos pasar a la siguiente también, que es Cartagena. Necesitamos la intervención para convertir a Lima en esto, ¿no?, en lo que es Cartagena, que es mucho más pequeñito y más fácil de lograr. Podemos convertir el RIMAC en lo que era, ¿no? El RIMAC es un lugar donde efectivamente van a abundar las joyerías y ¿no?, establecimientos que desde luego no corresponden al lugar. Y tenemos una plaza de toros maravillosa, pero para llegar a la plaza hay que pasar por calles que están totalmente destruidas. Cartagena tuvo un problema muy serio de invasiones hacia 1800 y tuvo que reubicar a toda esa gente. Entonces eso, o sea, tiene un costo tan alto y tan demandante que implica de todas maneras formalizar y cambiar algunas leyes, permitir que quienes participen en esta iniciativa puedan deducir de impuestos todo aquello que inviertan y finalmente que la empresa privada y que los organismos internacionales multilaterales nos ayuden, porque Lima se puede recuperar, pero creo que es un proyecto de largo aliento porque significa una inversión muy costosa, porque hay mucha gente que se ha instalado a vivir en lugares que eran patrimonio histórico y han dejado de serlo, ¿no? Así que no sé si tenemos alguna más. Básicamente ese es mi mensaje. No es una tarea imposible, pero eso es una tarea muy difícil de lograr, pero si se pudo en Florencia, si se pudo en Quito, en Cartagena, en Bogotá, en San Juan, en lugares que no eran, ¿no?, la capital de un virreinato, ¿por qué no se va a poder en Lima? No creo en los imposibles y creo que el reto es para ti, Luis Martín, porque ya has hecho bastante, pero creo que hay mucho que vas a poder seguir haciendo en ese sentido. Así que con esas palabras dejo mi mensaje, ¿no? Espero que esto pueda ocurrir en algún momento. No sé qué tienes que decir, Jaro. Bueno, en principio, Liliana, agradecerte junto al resto de expositores, pero fomentando el diálogo y tomando la posta lo que acabas de decir, me gustaría que el arquitecto Luis Martín nos pueda hacer un breve comentario en relación a lo último que ha señalado, que es muy importante, ¿no? La presencia del actor privado en la recuperación de un centro histórico y de otros elementos que ayudan a concretar la recuperación de inmuebles emblemáticos en el centro de la ciudad. Y a partir de eso, fomentar un diálogo con todos estos panelistas. Luis Martín. Sí, gracias. Coincido plenamente con lo que ha señalado Liliana. Y como comenté, de hecho, en mi presentación, la recuperación del centro histórico de Lima no va a ser y no podrá ser solamente una tarea que dependa únicamente del Estado. Una ciudad no la hace el Estado, una ciudad la hacemos los ciudadanos. Y la recuperación de una ciudad tan grande, con tantas brechas como Lima, y estoy hablando específicamente del centro histórico de Lima, va a requerir el concurso indispensable de la inversión privada. Inversión privada que se tendrá que hacer en el marco de lo que, digamos, de estos parámetros que ya están marcados por el plan y por el reglamento, que de alguna manera también promueven la inversión privada, porque la inversión privada no se da cuando no hay predictibilidad, cuando no es predecible lo que va a pasar en el futuro mediano y largo, entonces nunca va a llegar la inversión privada que se requiere para poder levantar el centro histórico de las cenizas. Recuperar un inmueble cuesta millones. Entonces,
hay pequeñas recuperaciones que se pueden hacer, que puede hacer un capital pequeño, pero recuperarla al nivel de Cartagena de Indias o de San Juan de Puerto Rico va a requerir, como dije, mucha perseverancia, pero también mucha inversión privada. Entonces, creo que en esa línea el plan y el reglamento sientan estas bases. Pienso también que la inversión pública que la municipalidad está haciendo va a sentar aún más las bases para que sobre esta inversión pública se pueda superponer la inversión privada, para darle sostenibilidad a la inversión pública, para que se puedan recuperar los interiores de los inmuebles, de los espacios públicos que se vienen recuperando, de estas 41 cuadras que se están haciendo peatonales, de las plazas restauradas, etcétera. Pero también coincido contigo, Liliana, en que es necesario conquistar otros espacios que no dependen de ordenanzas municipales, sino que dependen de leyes. Y estoy hablando del Congreso y estoy hablando del Ejecutivo, ¿no? Que puedan permitir avanzar con mayor celeridad y promover que haya mayor inversión en el centro, ¿no? Solo el centro tiene 600 monumentos. Entonces, recuperar esos 600 monumentos a la velocidad actual nos tomaría 200 años. Y esto es una cifra matemática, a la velocidad actual. En 200 años, sabe Dios qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer algo para que esos 200 años se reduzcan. Coincido plenamente contigo y quizás también ¿no? promover que los organismos multilaterales nos ayuden, ¿no? Porque si esos 200 años se pueden reducir a 30... Y estamos en eso, Liliana. Lo comento brevemente. Estamos trabajando con el BID, con AFD y con CAF, que son 3 organismos multilaterales para préstamos importantes para la recuperación del río Rímac, en los 4 kilómetros del centro histórico, la adquisición de 3 inmuebles patrimoniales de suma importancia para el centro, para, digamos, su restauración y puesta en servicio de la ciudad, y la incorporación de un nuevo sistema de transporte para el centro histórico que va a ser un tranvía que va a ir desde Monserrate hasta Barrios Altos. Bonito. Esos 3 proyectos. Te felicito porque creo que vas a lograr bastante antes de los 200 años. Más vale, porque no creo que viva tanto tiempo. No. Quiero, a manera casi de cierre de este importante conversatorio, que sin dudas daría pie a una segunda parte, agradeciendo en primer lugar a UPC Cultural, que nos ha dado la oportunidad de conversar aquí con 4 panelistas de lujo sobre la recuperación del centro histórico. Hay preguntas que pueden quedar al aire, pero me gustaría invitar a Carlos y Eduardo a hacer una breve reflexión final en cuanto a la exposición que tuvieron, o a otra temática que ustedes quieran abordar de lo que se ha conversado, para poder despedirnos de nuestra audiencia y esperar reencontrarnos muy pronto. Carlos, comenzamos contigo, si te parece bien. Sí, claro. En realidad, como lo mencionaste, Jaro, cerramos las exposiciones con Liliana con broche de oro, porque pensaba justamente lo que ella mencionaba, ¿no? Nos falta esta cultura, y no solamente cultura para apreciar los bienes culturales, sino porque está de alguna manera, ¿no? Digamos, en el momento actual los peruanos lo que hacemos es sacar a relucir la criollada, la autoconstrucción, sacarle la vuelta a la reglamentación, no asesorarse con profesionales justamente para no impactar en el patrimonio. Y lo que recomendaba Luis Martín, existen las normas, se está tratando de que, o se debería tratar de que sea mucho más accesible para la mayoría de los peruanos. Y en el caso de Lima, que los proyectos de restauración sean atendidos mucho más rápido, la puesta en valor, ¿no? Que existan estos mecanismos para agilizarlo y no generar tanta demora, sobre todo dilación en que sean revisados y que se puedan llevar a cabo, porque si no, lo que sucede es justamente lo que comentaba. Las personas evitan los trámites y terminan generando intervenciones que perjudican o generan estos perjuicios en los bienes culturales.
Muchas gracias, Carlos. Eduardo, tu micro. Mucha gente cree que los historiadores hablamos del pasado y ocurre que es todo lo contrario, nos gusta más hablar del presente. Y en el presente, pues, recordar tal vez en estas conversaciones algunos puntos de debate, ¿ah? De debate y de discrepancia. Recordar a Porras Barrenechea con esta frase que se le atribuye, creo que sí la dijo, que Lima debe tenerle mucho miedo a dos entidades, a los terremotos y a los alcaldes. Porque claro, se cree que con la ley vamos a poder derrotar esta vivencia de Lima, ¿no? Es decir, vamos a poder ir a RIMAC y decirle, desde ahora todos ustedes se me van y transformamos esto en lo que fue el RIMAC. La pregunta es, ¿qué fue el RIMAC? ¿Lo sabemos realmente? Eso es el primer asunto, ¿no? El segundo asunto, yo creo que también tiene que ponerse en vigencia entre las grandes mayorías el significado de lo que es restauración. Restauración no es, pues, cambiar a un balcón de 200 años por uno de triple A, ¿no? Restauración es ese balcón de 200 años, tratar de ponerlo en su estado usando la misma madera, y eso no pasa. No, ya eso, esa Lima virreinal ya creo que se fue hace bastante tiempo, y creo que con Leguía, o sea, eso ya no queda, pues, muy poco queda de eso, ¿no? Y el tercer punto de discrepancia es esto que se ha dicho de la educación y de lo privado. Recordemos, han sido las élites cultas las que más han transformado lo que nosotros llamamos el monumento y el patrimonio. Los Candamo, los Leguía, la oligarquía de 1919, pues se barrió el barroco, se barrió todos los estilos de habidos y por haber y construyó su visión afrancesada y la visión afrancesada después fue demolida, etcétera, etcétera. Y lo último, esto de la educación. No, perdón, la inversión privada, ¿no? Se ha mencionado mucho el caso de Italia, ¿no? Pero acá también la inversión privada a veces quiere apostar por lo antiguo, ¿no? Y lo antiguo no es comprendido a veces, porque, por ejemplo, no sé, corríjanme acá los especialistas, en Roma tengo entendido que Mussolini prefería, pues, destruir un edificio medieval para encontrar ruinas romanas. O sea, prefería sacrificar el edificio medieval para reflotar las ruinas romanas. Entonces, a veces el privado quiere eso. Quiero lo primero, de lo primero, de lo primero, para decir, yo he descubierto esto que es lo más antiguo. Y ahí viene también un peligro, ¿no? Bueno, esas son mis discrepancias nada más. Y mis preguntas motivadoras, vamos a llamarlas, más que de debate o discrepancia. Muchas gracias, Eduardo, y reiterar mi agradecimiento tanto a todos los invitados y panelistas de esta noche como a UPC Cultural, que nos ha dado la oportunidad de poder reunirnos virtualmente con todos ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión para conversar de un tema tan importante que, como dijimos en un principio y ratificamos ahora, da para mucho, mucho más de conversación. Quiero agradecerles, Luis Martín, Carlos, Eduardo, Liliana, y espero que sea hasta otra oportunidad, quién sabe, quizás presencialmente en algún lugar del centro de Lima. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a todos.